Llega el invitado a punto de vista. Llega el invitado a punto de vista. Oye, Diógenes Pino. Sí, esa es la negra. Sí, la negra forastera, esa es la mujer. Apareció en la guacherna como por arte de magia y el pueblo entero se admira. Sin lugar a dudas, la música de tambora es una de las manifestaciones culturales más ricas del Caribe colombiano. En todos los pueblos ribereños, en Río Magdalena, han cultivado esta manifestación. Y pues el Cesar no se queda atrás con municipios como Chimichagua y por supuesto Tamalameque. Para hablar de este tema, hemos invitado a un experto en la materia, al profesor Diógenes Pino Ávila. Bienvenido a Punto de Vista. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. Profesor, usted ha sido uno de los defensores de la música de tambora y pues qué bueno que tenga en usted un guardián de la heredad que no deja que esta manifestación cultural tan rica muera y no sea objeto de la atención que merece. ¿Por qué ese interés por esta manifestación? Bueno, Andrés, yo estudié en la Normal Piloto de Bolívar en Cartagena y en mediados de los 70 se daba un movimiento cultural de búsqueda de identidad. Había una serie televisiva gringa, Raíces, donde el personaje central era Punta Conte, creo que era. Y entonces ellos andaban precisamente en la búsqueda de sus raíces. Allí en Cartagena se generó ese movimiento también a propósito de esa serie y en rechazo también a que la actividad cultural en ese entonces venía del centro hacia la periferia. Es decir, Bogotá marcaba la pauta cultural y nos decía que era bueno y que era malo en un proceso de blanqueamiento de la cultura y de las tradiciones musicales. Es decir, lo que no fuera blanco para ellos no era música. Entonces, la música de ella era la eurocéntrica, la música prácticamente de ellos, de ese mestizaje que ellos tenían como antiguos. Ante esa rebeldía, los cartageneros la tenían cerca, eran del Caribe, cercano al mar, con muchas conexiones comunicacionales con las islas. Nosotros acá en Tamalameque estábamos bastante retirados de ese contexto, porque éramos un pueblo prácticamente aislado. ¿Sí? Únicamente nos comunicaba el río y en parte la carretera que nos quedaba a 17 kilómetros. Y aquí empezamos, o yo empecé a averiguar cuál era nuestra propia identidad. Y aquí la gente adinerada, los ganaderos les gustaba la música de viento. La gente popular en las cantinas oía ranchera, oía tango. Frente a mi casa había un trío de guitarra que tocaba ranchera, tango, bolero, pero precisamente no encontraba lo nuestro, lo que la piel hacía sentir y hacía vibrar. Y un 14 de septiembre, aquí es uno de los patrones, Tamalameque tiene dos patrones, cosas raras, San Miguel Arcángel y San Cristo de Tamalameque. Bueno, es otro tema para más adelante. Y en una de las novenas, en ese entonces llevaban el Cristo en la madrugada hacia el barrio que le tocaba la novena, para de allá regresarlo en la noche en una procesión. Esa madrugada desperté y escuché las tamboras y empecé a tirar el caché hacia atrás y recordé que una vez en mi niñez, mis hermanas, para que mi mamá le diera permiso a ir a una noche de tambora que se hacía en el barrio de los pescadores, les exigió que tenía que ir yo, es decir, yo era el sapo, para ver qué hacían ellas. Y fui, y cuando vi esos ancianos bailando descalzo bajo la luz de la luna, sobre esa arena, es decir, me deslumbró tanto ese toque que quedé prendado de ella, pero mi edad no permitía fijar la atención precisamente en él. Y esa vez, cuando llevaban el Cristo en anda, me reconcilié otra vez con eso. Hice la conexión y dije, epa, esto es lo nuestro. Y conseguí 3 amigos más que andaban en la misma búsqueda y empezamos a estudiar, a analizar las cosas. Digo estudiar y investigar entre comillas, porque no teníamos las herramientas sociológicas para ello, no éramos expertos. Pero había el entusiasmo, la juventud, queríamos llevarnos el mundo con el pecho y tratando de descubrir la identidad nuestra.
Ahí empezamos a investigar y encontramos que esa era la música que practicaban los mayores nuestros, ¿sí? Y que había sido recluida, lo mismo que pasó en Valledupar, con la misma música, recluida a los patios de las casas, donde los trabajadores bailaban con sus pares o tocaban con sus pares, ¿sí? Mientras que la clase adinerada ya tenía un baile de salón de esa cultura eurocéntrica que venía de Bogotá hacia acá, ¿ya? Y entonces descubrimos eso y nos tomamos casi que por asalto las fiestas del Cristo, la directiva, donde los ganaderos imponían la directiva por las corralejas, por las carreras de caballos, qué sé yo, donde había la preeminencia económica de ellos para mostrarle al pueblo que ellos estaban más altos porque habían las cabalgatas y ellos estaban encima del caballo mirando al pueblo más abajo. Y nos dijimos, no, esto no puede continuar así, vamos a tomarnos la fiesta del Cristo. Y nos tomamos la fiesta del Cristo. Impusimos el criterio cultural para esa fiesta, sin desconocer que eso de corraleja y carrera de caballo era la cultura que había, ¿sí? Pero era una cultura impositiva, postiza, no la cultura propia del pueblo de Tamalameque. Entonces empezamos a trabajarle a eso con la gente. Entonces participaron las maestras, las enfermeras, participaron los ancianos. Hicimos el primer festival de tambora que fue más ruido que participantes, porque apenas habían 2 grupos de ancianos en Tamalameque porque ya los otros habían muerto. Y unos muchachos que cogimos del grupo La Llorona y los involucramos en eso, y los colegios de primaria y secundaria participaron. Hicimos el primer festival de la tambora con bombos y platillos. Ah, claro, tomamos el cliché del festival vallenato, porque era lo que teníamos a la vista, no había otro referente, y el festival de la cumbia, que a su vez había tomado del festival vallenato. Y tomamos algunos aspectos organizativos de concursos tomados de ese cliché de allá. Hicimos el primer festival de tambora. Qué bella historia, profesor. Cuando decimos la palabra tambora, no solamente nos referimos al instrumento, sino que también a la fiesta alrededor de ella. Nos referimos a la música, a la danza, el canto, las tradiciones. ¿Qué engloba, y es mi pregunta para usted, la palabra tambora? Bueno, la tambora es una palabra polisémica que tiene muchas acepciones. Es el instrumento, es el baile, es el canto, es el grupo musical que la hace, es la noche de tambora o de guacherna. En fin, es una complejidad para el que no es de acá del nativo, ¿sí? Porque nosotros hablamos con esa naturalidad, vamos a la tambora y el tipo queda así, ¿eso qué es? Es decir, donde va a haber un convite, un baile de tambora, o toca la tambora o baila la tambora, porque también es uno de los ritmos, de los 4 ritmos que tiene la tambora. Entonces eso a veces le complica al foráneo la comprensión de ello. Sí, y en ese sentido, cuando dentro de la interpretación, la ejecución, tenemos distintas, digamos, ritmos, así como, permítame utilizar la expresión del vallenato, que es la que me es más familiar. El vallenato hay 4 aires. ¿Cuántos aires, si es posible hacer el mismo símil, hay dentro del género tambora? Bueno, el género tambora, que lo escribimos nosotros siempre con T mayúscula para diferenciarle de las demás secciones, tiene tambora, tiene guacherna, tiene chandé y tiene berroche. Son cuatro aires diferenciados en su forma de cantar, de ejecutar y de bailar. El chandés es el lamento, ¿cierto? Es el canto, digamos, que tiene ciertas connotaciones religiosas, en el sentido de que expresa un lamento como tal, que su melodía es mucho más pausada, la cadencia es más suave que el resto. No tanto. El chandé, nosotros el sitio que más lo ha cultivado ha sido el de Talaigua, ¿sí? Y para entender esto, ya hay musicólogos aquí dentro de la zona que hablan de ecosistemas musicales, como para poder entender el contexto. Un ecosistema musical, el de la cumbia, que está el banco, está Guamal, está Pinto. Ese sería un ecosistema porque tiene unas connotaciones vivenciales, dinámicas dentro de ellos. Y está el ecosistema de la tambora, ¿sí? Que como tú decías, ya el Cesar lo tiene,
La Jagua en Boquerón, Las Palmitas, Quiriguaná en el Cruz, y creo que ya Rincón Hondo empezó como a recuperar esa memoria. Gamarra, la Gloria perdió eso, Tamalameque, Chimichagua, bueno, bien. Pero el chandé es un ritmo que se baila diferente, se toca diferente. Ramona Ruiz Quevedo era una de las memorias vivas de ese chandé y tenía una escuela. Pero ellos no lo asociaban tanto, hasta donde yo los conocí, no lo asociaban tanto con la religiosidad. ¿Sí? Acá en Tamalameque, todos estos aires se relacionaban más bien era con el folclore, con el descanso, con el solaz de la gente cuando tenía ganas de fiestar. Generalmente lo hacían en las vísperas de los santos patronos. ¿Sí? En las vísperas de los santos patronos, el día de las velitas, 24 de diciembre, 31 de diciembre, que era la más larga porque terminaba el 1 de enero con el pajarito, que es una tambora de calle o una tambora de paseo que hacía caminando las calles. Es decir, en Santa Bárbara, pero siempre era como para festejar, como para alegrar a los asistentes. No tenía una relación directa con el santo patrono o con la religiosidad, sino que era casi que ¿cómo diría yo? La motivación para la gente amaneciera y estuviera dentro de los restos y de las cosas ahí, porque dentro de las tamboras no encuentro letras que se relacionen con los santos patronos. Sí, una cosa que me llamó mucho la atención es que la región de las Lobas, me refiero a Barranco de Loba, San Martín de Loba, a Atillo de Loba, todas esas regiones también cultivan la tambora y tienen un festival, también ellos le llaman también Festival Nacional de la Tambora en San Martín de Loba. ¿Hay diferencias con las manifestaciones de este lado del río, de las poblaciones de Tamalameque, de La Gloria, de Chimichagua, del Cesar? Bueno, hay unas especificidades en el toque. ¿Sí? Especificidades que nosotros tratamos de explicar en el sentido de que la tambora viaja, y como viajaba, se fue por los caños, por la ciénega, por el río, y se recrió en cada sitio donde llegaba, y ahí tuvo un agregado cultural. ¿Sí? Y entonces cada pueblo de ellos, por lo menos en Río Viejo, Bolívar, la tocan diferente, no tocan la tambora como instrumento, sino un instrumento híbrido entre caja y curulao que lo tocan con las baquetas, ¿ya? Y lo bailan un poco brincado, ¿sí? En San Martín de Loba hay una tambora que ellos llaman tambora redoblada, ¿sí? Que es como una reminiscencia de los himnos esos marciales que le enseñaban en las escuelas públicas las monjas y los curas en ese entonces. En Atillo de Loba había una cantadora, Venancia Barrios Nuevo, que le daba un estilo al canto diferente. Entonces entramos a llamarlos dentro de, cuando tratamos de universalizar los conceptos, la llamamos tambora corrida, ¿sí? Y en Altos del Rosario, que prácticamente era un palenque, ahí sí, los de Balsa, Rosalía Urrutia, qué sé yo, los marcianitas, todos ellos eran negros, de ascendencia africana, y ellos la llamamos tambora bajera, por la forma como suben las baquetas al aro y la bajan al parque. ¿Sí? Tiene unas connotaciones totalmente diferentes, y la de Tamalameque, que se han dado toda la depresión moncotina en llamar tambora alegre, porque es como más dulce, más dúctil, más alegre, entre otras cosas. Sí, hay diferencias, hay especificidades, pero son especificidades de larga y corta historia. Aquí hay unos musicólogos que han encontrado, como Guillermo Carbó, Bernardo Ciro Gómez, han encontrado de que hubo un proceso de negociación, llaman ellos, a través del Festival de Tamalameque. Les cuento algo. En el segundo festival que hicimos en Tamalameque, que ya invitamos bueno, yo me fui a recorrer la depresión moncotina porque creía que la única parte donde había tambora era en Tamalameque. Y allá me encuentro de que, si está esto, acá también hay tambora, ¿sí? Pero encontraba algo raro. Y encontré además de que tenían una amnesia estructural, habían olvidado algunos de los 4 ritmos, ¿sí? Que cuando los invitamos a Tamalameque, ellos empezaron como a asombrar. Y a ver, pero aquí hay unos ritmos diferentes. Habían unos que llegaron bailando tambora nada más, otros bailaban chandé nada más, otros bailaban
guacherna nada más. Y aquí entonces se quedaron, otros bailaban 2 ritmos nada más. Y entonces esa locura de juventud que teníamos en ese entonces dijimos, bueno, el próximo festival, el que no baile por lo menos 3 aires de estos, no suba a la tarima. Y mira la sorpresa, llegaron bailando los 4 bailes. Es decir, un proceso de negociación, de recuperación de la memoria colectiva y de residencia además. Y encontraron que aquí en Tamalameque, a pesar de que no teníamos la infraestructura hotelera, ¿sí? Para ellos, dormían en los colegios y eso, y tuvimos la locura, se puede decir, de traer 33 grupos de tambora de 15 participantes cada uno. Imagínate tú la locura esa. Profesor, estoy extasiado con esta historia. Vamos ahora sí aterrizando en Tamalameque. La cita es en noviembre todos los años. Ya el festival, corríjame si me equivoco, por favor, ya tiene 37 años, ¿no?, de existencia. Sí, tiene 37 años, pero yo digo con algo de sarcasmo, de que se volvió cristiano, en el sentido que se hace cuando Dios quiere, porque hay alcaldes que no les gusta y no proponen presupuesto para ello. Entonces apenas vamos para el 31 si a este alcalde le da la voluntad de realizarlo, mientras que San Martín de Nova ya creo que ya llegó a los 37, ¿sí? Que fue el segundo municipio que hizo festival. Profesor, pero la declaratoria de patrimonio cultural de la región no ha servido para canalizar recursos del departamento o del Ministerio de Cultura. Andrés, mira, Tamalameque declaró patrimonio cultural las tamboras en un acuerdo del Consejo. El departamento lo declaró patrimonio cultural departamental y la nación lo declaró patrimonio cultural nacional. Pero es porque tú sabes cómo funcionan las cosas presupuestales y legales en Colombia. Entonces, ahora, ¿qué nos está diciendo el departamento? Que entremos a concursos. ¿Cómo vamos a entrar a concursos si nosotros somos patrimonio y los demás no lo son? ¿Sí? En la nación nos toca participar con todo el país también. ¿Sí? Entonces, eso fue un canto a la bandera. Ahorita le acaban de declarar a Gamarra también patrimonio nacional su festival. Y le pregunté al organizador, y le asociaron al presupuesto, y dijo, no, es un canto a la bandera, no te alegres tanto. Profesor, pero no, yo valoro mucho el trabajo que hacen los gestores culturales y más en municipios alejados como Tamalameque, donde hay que arañar los recursos y hacerlos con las uñas, y me gustó mucho esa definición suya, que es un festival que se volvió cristiano porque se hace cuando Dios quiere, cuando Dios lo permite. Pero este año, ¿cómo está el ambiente? ¿Sí el alcalde de turno va a apoyar esta manifestación o está reticente? Mira, Tamalameque tiene el siguiente problema. Ahora viene el 14 de septiembre, que son las fiestas patronales del Santo Cristo. El 29 es la del santo patrono tradicional, que es San Miguel Arcángel. Entonces quedarían 3 meses por organizar lo del festival. Y como el festival, yo cometí un error que no registré la marca, no hice una fundación ni nada, porque creía que eso era del pueblo y era el patrimonio. Entonces siempre está a la deriva y en manos de quien el alcalde quiera. Yo dudo de que tengan el tiempo suficiente para organizar un buen festival. Pueden organizar un festival pequeño como lo han hecho últimamente, festival donde traen 4, 5, 10 grupos, que me parece demasiado pobre. Pero un festival ya de las dimensiones para llamarlo festival nacional, como antes, que las universidades se peleaban el cupo con un año de anticipación para venir a participar, ¿sí? Y eso que no venían a participar como concursantes, sino como espectáculo. Traían los grupos de danza de cada universidad, de la UIS, de la tecnológica, todos venían y se peleaban el cupo, ¿sí? Y ahora no, y Bienestar Estudiantil los patrocinaba para venir. Nosotros aquí lo que le dábamos era nomás la dormida y la comida, ¿sí? Ahora yo creo que en tres meses le va a quedar difícil organizar un buen festival. Puede ser que Dios quiera que lo hagan bien. Sí, ya vamos finalizando, profesor, y de verdad que sea la primera de muchas invitaciones que nos acepte acá a Punto de Vista para hablar sobre estos temas. Teniendo en cuenta que la tambora, digamos, con sus especificidades, como usted nos explicaba, está tan difuminada por
regiones tan, digamos, que tienen un patrón común que es el río, pero del lado nuestro está Tamalameque, Chimichagua, Chiriguanal, Paso, La Gloria, hasta Gamarra hay manifestaciones de tambora. Y del otro lado tenemos Río Viejo, Arenal, Santa Rosa, Las Lobas, que era San Martín, Barranco, Talaigua, Atillo, Altos del Rosario, entre otros. Nunca ha surgido la idea de hacer, digamos, como un encuentro de todas estas manifestaciones, por ejemplo, en el Banco de Guamal, para hacer una especie de encuentro donde se puedan mostrar todas estas las especificidades de cada una de estas subregiones donde se cultiva la tambor. Mire, el banco lo descartamos de plano. Al maestro Benito Barro le pareció más elitista la cumbia, ¿sí? Y si tú analizas el contexto geográfico, el entorno geográfico del banco, encuentras que todos los pueblos a su alrededor, a excepción de Guamal, bailan tambora, ¿ya? Y Guamal, pues está enredado también con su propia fiesta, que son las de Nazarenos y las cucambas que hacen en Corpus, ¿sí? Y en Semana Santa. Quedaría el resto de pueblos, pero miran las circunstancias de esos pueblos que están prácticamente aislados por las vías de comunicación y que lo único que tienen es el río. Nosotros estábamos proponiendo que se hiciera un festival acá en el Cesar, ¿sí? Que se jugara, fuera un festival de cultura, ¿sí? No solo de tambores, sino un festival de cultura, que se jugara Curmaní o Las Aguas, que tiene recursos, Curmaní, Aguachica, Chiriguaná, Tamalameque, que fuera rotativo, ¿sí? Cosa de darle fuerza y comprometer a esta parte del Cesar que tiene una cultura común, naturalmente con la invitación de esos pueblos del río, porque tenemos una conexión cultural, sincrética, demasiado fuerte. Como si tú llegas a cualquier pueblo de esos, te das cuenta que estás en Tamalameque, o ellos cuando llegan acá se dan cuenta que están en su propio pueblo. Hablamos igual, bailamos lo mismo, tocamos lo mismo, tenemos las mismas creencias, en fin. Pero, como siempre hay la discordia, siempre hay el celo, que ustedes por qué y nosotros no, y nunca nos hemos podido poner de acuerdo. Qué lástima, qué lástima. Profesor, muchísimas gracias por aceptar este diálogo con punto de vista. ¿Algo más que quisiera agregar? No, pues que nos ayude a Cesar comprenda la felicidad y que todos cabemos en el Cesar y que a propósito de ello podemos fortalecer el crecimiento cultural, turístico y económico del departamento. Solo es abrir la puerta, romper las alambradas que encierran al Cesar como la única parte del departamento. Muchas gracias, que tenga un buen resto de día. Igualmente, Andrés, muchas gracias por permitirme este espacio. Sorprendido llevo en el alma